se preocupen, ¿ok? En esta historia, Samuel, su mamá le entregó a la casa de Dios, allí, donde había estado sirviendo al Señor. Y el arca de Dios era una caja cubierto con oro, con la tapa de puro oro. Había 2 querubines y sus alas casi tocan. Y la Biblia dice que Dios estaba encima, moraba encima de la caja, del arca de Dios. El sacerdote Elí había recibido una palabra muy fuerte de un hombre de Dios, que dijo que porque él no andaba en justicia y no entrenaba a sus hijos para caminar a Dios, Dios le iba a quitar, le iba a castigar muy fuertemente. Okay. Y con eso vamos a empezar la historia. El joven Samuel ministraba al Señor en frente de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Dios se escaseaba en aquellos días. No había una visión, había consecuencia. Y Elí estaba en su aposento alto. Y sus ojos estaban empezando a cerrarse y estaba medio ciego. El Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios. Estaba el arca de Dios. Y la lámpara del Señor estaba ya por apagarse. Y el Señor habló a Samuel. Y Samuel dijo, estoy aquí. Y corrió para estar con Elí. Y le dijo, aquí estoy. ¿Por qué me llamaste? Elí le dijo, no te llamé. Y volvió Samuel. La segunda vez el Señor llamó a Samuel. Y Samuel dijo, estoy aquí. Y fue con Elí. Y le dijo, ¿por qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, no. Bueno, Samuel aún no había conocido al Señor. Y reconoció que era la voz del Señor. La tercera vez el Señor llamó a Samuel. Y le dijo, Samuel le dijo, estoy aquí. Y vino Elí. Y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Y Elí dio cuenta que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo, mira, si te vuelve a habla, Señor, porque entonces y el Señor se paró y vino como Samuel. No se hay un sonido ahí detrás. Ahorita no se escucha. Sonido. Si todos pueden poner en mudo sus micrófonos, por favor. Sí. Ok. Y el Señor se puso atrás y se paró como antes y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le contestó, habla, porque tu siervo escucha. Y el Señor habló a Samuel. Y así termina nuestra historia. Okay. Muy bien. Yo sí sé que quizás es la primera vez que han escuchado esta historia. Y puede ser que no lo digan perfectamente. Pero ¿alguien quiere intentar decir la historia? Empezando con el joven Samuel ministraba al Señor. A ver, Juan Carlos, ¿lo ibas a decir? En el templo. Ok, muy bien. Adelante, hermano. Yo no escuché bien toda la historia, pues mucho ruido. Okay. Ok, bueno, gracias por intentar decir lo que podías escuchar. Ok, muy bien. Vamos a hacer eso. Todos ponen sus micrófonos a hablar, por favor.
¿Ok? Oh, Luis, ¿te apagas tu micrófono? Sí, ya está entendido. Sí, no, lo apagas. Ah, ok. Sí, porque hay muchos sonidos tras de ti y cuando vas a hablar lo pones, ¿ok? Ok. Jeff, lo que vamos a hacer es vamos a repasar la historia y voy a dejar unos huecos y hacer unas preguntas y si tú sabes la respuesta, dilo pues, ¿ok? Ok. El joven Samuel estaba ¿a quién? A Dios, Al Señor, ajá. al Señor. ¿En dónde? ¿Dónde lo ministraba? El templo. En el En el templo. templo. Y Elí, el sacerdote, ¿qué estaba haciendo Elí? Lo observaba, ahí estaba enfrente de Elí, el sacerdote. Okay. ¿Y qué pasó con la palabra de Dios en esos días? Escaseaba, Escaseaba la palabra de Dios y no había una visión no había visión. con frecuencia, no había visión con frecuencia. Y el sacerdote Elí estaba en su aposento. ¿Y qué estaba pasando con sus ojos? Medio ciego, ya no veía. Ajá, no podía ver bien y se estaba cegando. ¿Y Samuel dónde dormía? Samuel dormía en la casa de Dios. Cerca del El arca. templo. En la casa de Dios. Perdón, mi amor. Cerca del arca. Cerca del arca. Él dormía en la casa de Dios, donde estaba el arca de Dios. Ajá. Y estaba apagándose. ¿Qué estaba apagándose? Las lámparas. La lámpara de Dios estaba apagándose en la casa de Dios. Y el Señor llamó a Samuel. Y Samuel dijo, Heme aquí, Señor. ¿y qué hizo cuando lo escuchó? Corrió a Eli. Corrió a Elí y le dijo, estoy aquí, ¿por qué me? Llamas. Llamas. Y Elí dijo, bueno, es porque tengo mucha sed, vas por una agua, pues, por favor. No, yo no te llamé. No dijo eso. Él dijo, no te llamé, vuelve, acuéstate. Okay. Y la segunda vez el Señor le habló a Samuel, le llamó a Samuel, y Samuel, ¿qué hizo? Corrió Donde otra Elí vez. de nuevo. Vino otra vez Elí y le dijo, estoy aquí. Elí le dijo, ¿se acuerda lo que dijo? Hijo, No, no te llamaba. hijo mío, no te llamé, vuelve, acuéstate. Y Samuel todavía aún no le conoció al Señor, ni la Voz. ni la voz ni la palabra del Señor le había sido revelada. Y Dios le llamó la tercera vez. ¿Y Samuel qué dijo Samuel? Estoy aquí, voy con Elí. Elí le dijo a Elí, estoy aquí, ¿por qué me has llamado? ¿Y qué dio cuenta Elí? Le dio cuenta de algo. Que era Dios llamando. Que Dios le estaba llamando. Entonces le dio un consejo. Si te vuelve a llamar, dile, ¿qué? Heme aquí, Señor. Okay, bueno, Tu no sé si siervo dice eso, escucha. pero dice, habla Señor, tu siervo, Hablas, escucha. habla Señor, tu siervo, escucha. Y Samuel se fue, el Señor se vino y se paró y llamó como las últimas veces. ¿Y qué dijo cuando le llamó a Samuel? He aquí que tu siervo escucha. Sí, sí, eso es lo que Samuel dijo, pero ¿qué es que dijo Dios a Samuel? Dijo, Samuel, Samuel. Samuel, y Samuel dijo, habla, porque tu siervo, Escucha. Escucha. y el Señor le habló. Muy bien, hermanos, vamos a darnos un aplauso, ¿eh? Es una historia muy interesante. ¿Cómo podría haber sentido Dios? Su sacerdote no da cuenta de que le está hablando a alguien. El joven Samuel no le da cuenta que Dios le está hablando. ¿Qué
y lo tiene que hablar 4 veces para que le escucha y sabe quién es. ¿Cómo podría haber sentido Dios durante este tiempo de vez tras vez, platicando la misma cosa? Bien paciente. ¿Paciente? Ok, muy bien. ¿Otra persona? ¿Con confianza? Angustiado, ¿no? Angustiado. Wow, es interesante, Jeff. Ayúdame a entender eso un poquito. Es que su propio pueblo, su sacerdote, no tiene esta facilidad con la palabra ni con su voz. Yo imagino que se sentía pues frustrado o angustiado, como le digo, ¿no? Que sus representantes no podían ni dar cuenta de su voz. ¿Sí? Gracias. Ok, vamos a ver la historia. La historia dice, el joven Samuel ministraba al Señor en el templo, en la casa de Dios, en frente de Elí, el sacerdote. Es muy interesante porque luego la historia dice que Samuel aún no le había conocido al Señor, pero le estaba ministrando al Señor. ¿Me puede ayudar a entender eso un poquito? ¿Qué podemos aprender de Samuel, que ministraba al Señor sin haberle conocido? ¿Qué cosa debemos entender por ministraba al Señor? Sí. No, yo no entendería ahorita ese término en ese tiempo exactamente, ¿no? Quizás ministraba porque Elí estaba enseñándole las acciones que hacer como ahí en el templo. Okay. Y como cuidar todo, limpiar todo, apagar, encender las lámparas y todo eso. Entonces, a lo mejor él ministraba de su corazón, pero yo imagino que todavía no había tenido una conexión con Dios. Es muy interesante porque ¿cómo puede ministrar a Dios si no lo conoce? Por tradición. Por tradición. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Por tradición? O sea, la manera como Elí en ese tiempo entendía era ese tipo de acciones que dice Shelley en un servicio, ¿no? O sea, el entendimiento de ministrar en ese tiempo para Elí era servir en ese sentido, de esa manera, al Señor, que no tiene nada que ver con conocer realmente a Dios. No dice la historia que Elí ministraba al Señor. Nada más dice que estaba ahí. Hermano, sí, por ejemplo, Samuel servía al Señor en el templo haciendo servicio, obras, ordenando, administrando, en teoría, pero Elí tenía el llamado de Dios. Pero Elí descuidó la parte importante, digamos que él solamente, como vimos también en la historia anterior y la historia de ahora, Elí descuidó su comunión con Dios, porque incluso no supo discernir que cuando Ana estaba orando al Señor, no supo discernir que estaba en espíritu. Sin embargo, entonces se puede ver que él no tenía ese discernimiento y en esta ocasión tampoco, ¿no? Tuvo que pasar una tercera y cuarta vez para que pueda discernir, oye, esto está pasando y es Dios quien está llamando. Entonces, él solamente veía que era él el que tenía el único llamado, no se encargó de enseñar a Samuel quién es Dios, que escuchar su voz, que no solamente viene aquí a cumplir un trabajo físico, sino también es adorar a un Dios vivo. O sea, él es el único camino. No le enseñó a Samuel que su trabajo iba a recaer sobre Samuel.
¿no? Es Porque muy es un interesante. legado, es un Ajá. seguimiento. Ok, gracias, Luis. Es muy interesante que Dios permitía que una persona que no le conoce ministra. ¿Me puede ayudar a entender un poquito de Dios? Porque es muy interesante eso, de que Dios permitió que dos personas, Elí y Samuel, le servían o le ministraban, y uno que obviamente no le conoció y el otro que lo estaba haciendo porque le dijo hacerlo. ¿Qué aprendemos de Dios? Amor, paciencia, misericordia, porque también Moisés estaba dentro de ese grupo, ¿no? ¿Moisés? A ver, bueno, ¿qué quiere decir Moisés estaba dentro de ese grupo? Ayúdame a entender. Por ejemplo, sí, esperaba que me diera la palabra. Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que alguien que no le conozca ministre su palabra? Bien, Ok. Moisés tampoco sabía que venía el pueblo hebreo, pero estaba lejos de Dios. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de dirigir su pueblo. ¿Por qué? Son razones de Dios, por misericordia, por amor, por gracia. Solo, o sea, eso ya trasciende nuestro entendimiento. No sé si me dejo entender. Por eso digo que está también dentro del grupo de Moisés, porque Moisés estaba lejos del pueblo de Dios, sin embargo Dios lo llama y le dice, ve, a pesar de que Moisés no quería, ve, le dice Dios a Moisés. Ok, muy bien, gracias, gracias Luis. Moisés no está en esta historia, pero creo que lo mismo pues que Dios mostraba ese amor y paciencia. La otra, perdón mi amor, ¿sí? Iba a decir que quizás él lo ve como un proceso que, por ejemplo, Samuel, que está apenas empezando, que es un proceso y no lo veo como Dios dice, ok, tú me conoces, tú no me conoces, y tú cortado, no, es como que Él nos lleva a conocerle, ¿no? Un proceso, pues, un proceso. Bueno, eso es lo que veo con Samuel. El Señor conoce el corazón del hombre. El corazón de Elí era un corazón que no estaba en comunión con Dios y había quedado solo la tradición. Y ahora Dios conoce el corazón de Samuel por Ana, porque Ana se reveló de una manera diferente a Dios a Ana, y eso hay una acción diferente. ¿Y ustedes qué opinan de lo que dice el hermano Juan Carlos? ¿Eh? Okay. La otra parte de la historia es muy interesante. Dice que se escasea, la palabra de Dios se escaseaba. No había una visión con frecuencia. El sacerdote Elí estaba en su aposento, estaba perdiendo su visión, sus ojos estaban cegándose. El joven Samuel estaba durmiendo en el templo cerca del arca. Y antes de que se apagara la lámpara de Dios, Dios le habló a Samuel y Dios le llamó. Y a mí me parece que es muy simbólico, muy profético en lo que Dios está diciendo, o como que está usando un doble sentido, por decir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Dios está hablando en una forma simbólica ahí? Déjate entender, Andrew, porque estás hablando de doble sentido. O sea, no sé qué nos quieres decir en esa parte. Sí. La visión del sacerdote se estaba perdiendo. Samuel está en la casa de Dios durmiendo. La lámpara de Dios está ya por apagarse. La palabra de Dios se escaseaba mucho.
no había una visión con frecuencia y Dios le habló a Samuel en ese instante. Y no sé, a mí me da un poquito de piel de gallina, pues, no sé si ustedes pueden ver un simbolismo en eso o nada más se está pasando lo que dice, pues. No hay simbolismo. Acá hay un hecho real y concreto. Ok, muy bien. No, dice que que el hecho que Elías está ciego y hay una falta de luz, como es un paralelo a lo que está pasando espiritualmente también, es lo que yo entendía. Sí, es lo que estoy más o menos viendo. ¿Perdón? El pueblo también. El pueblo, ¿no? Sí, Dice el pueblo está algo ciego también. Sin duda, sí es, Juan Carlos, sí está pasando lo mismo, o lo escribe el autor de hechos reales, pero me parece a mí que es algo como poético casi, simbólico de lo que está pasando espiritualmente. Sí. ¿Qué aprendemos de Dios? Que Dios está dispuesto a usar un tipo de símbolo o de profecía o de poema para describir lo que está pasando espiritualmente y físicamente. Pues yo no creo que es algo así que digamos que muy poético, porque eso pasó y pues pasó, ¿no? Sí, son hechos reales que pasaron en ese momento y a la vez parece algo simbólico de espiritualmente lo que está pasando. Dios es poético así. A mí me llama la atención que de la lámpara que antes que apagara, nos habló. Para mí es como foto de como esperanza, que todavía hay poca luz. Hay poca luz. Hay poca Antes luz de que... y no hay cero esperanza. Hay poquito luz y Dios puede hacer algo milagroso con eso, poquito luz que... Antes de que se apagara la lámpara en la casa de Dios, Dios le habló. Amén. Amén. Angelina, pero Dios puede hacer cosas de la oscuridad también. Bueno, claro que sí, claro que sí. Pero a mí él me da... estaba diciendo de símbolo, ¿no? Entonces, Bueno, para mí eso es lo que me llama la atención, que para mí es esperanza, ¿no? ¿Qué nos puede decir de Dios de que platica en un tipo de símbolo así? ¿Qué aprendemos de Dios? O sea, Dios es tal que quiere expresar un hecho real junto con un hecho espiritual. Y que la lámpara, dice la palabra, que nunca se apagará. Que siempre iba a estar la lámpara prendida. Era una promesa antes de Elías. También Dios comunicador, ¿no? Sí. Dios quiere comunicar con nosotros. Entonces, Dios quiere relacionar con nosotros. Quiere nuestra intimidad con nosotros. Y muy creativo en hablar en esta manera. Muy creativo en esa manera. A ver, ¿otra persona quiere comentar? ¿Con confianza? Sí, pues Dios pues siempre está dispuesto a hablar con la gente, ¿no? Y pues por eso a mí me gusta como cuando hago mis devocionales, los trato de hacer diario y pues me gusta mucho y pues me siento mal si un día no lo hago, pues. Bueno, parece que Elí no se sintió mal si no tenía sus devocionales. Aquí en la historia, luego vemos que el Señor le habló. Antes de que se apagara la lámpara, Dios le habló. Dicen que tiene problema de segadura, entonces tiene dificultad de leer los rollos.
¿no? Sí, a lo mejor no lo leyó No diario. tiene mucha motivación de leer porque ya no puede leer, no puede ver. Quizás Samuel le leía a él. Samuel le podía haber leído. Sí. Oh, ¿verdad? Mm. Así es. Entonces, Dios le llamó, el Señor le llamó a Samuel y Samuel dijo, estoy aquí. Y corrió él a Elí y le dijo, Elí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, no te llamé, vuelve, acuéstate. Es interesante que corrió, Muy obediente. muy obediente. Corrió. ¿Podría haber respondido de otra manera? No Bueno, podría quiero. haberse despertado y todavía moverse y despabilado y bueno, dentro de un ratito voy a ir, ¿no? Y de repente podía Mi pie haberse dormido duele de nuevo. todavía. O Y aparentar que no escuchó nada. aparenta que no escuchó nada. ¿Ah? Cheryl, ¿ibas a decir algo? Samuel tenía un corazón presto, ¿no? Presto a servir, ¿no? Dispuesto. Como el hermano Juan Carlos, el hermano pastor Juan Carlos dijo, Dios conocía el corazón de Samuel y en ese momento estaba probando también el servicio de Samuel. Gracias, Luis. Cheryl, ¿ibas a decir algo? Iba a decir que me pone a pensar en cómo se escuchó la voz de Dios. Y parece que era un llamado como muy motivador y que hizo algo en Samuel como que le motivó entonces corrió a Lee porque era lo único que pensaba que podía haber sido, ¿no? Pero quizás corrió porque así era la voz, así le motivaba de responder. Tú dices que la voz era motivador. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso? Escuché a alguien, una voz de un hombre que quería decir algo. ¿Fuiste tú, Jeff? No. No, No ok, lo iba a perdón. contestar. Roberto, ¿ibas a decir algo? Escuché la voz de un hombre, entonces sé que era alguien, ok. Cuando tú dices motivador, que era motivador, ayúdame a entender eso. La voz de Dios como muy, bueno, en otros lugares vemos que habla de la voz de Dios. Su voz te anima, es algo muy especial. Entonces, a lo mejor corrió con emoción, ¿no? Pero no era Elí. No era Eli. ¿Otra persona quiere comentar? A mí me parece muy interesante que, pues, yo quiero suponer que a lo mejor Samuel y Elí no se hablaban mucho porque cuando Dios me habló a Samuel, pensó que era la voz de Elí y pues quiero suponer que la voz de Elí y la voz de Dios son muy diferentes. Sí, sabemos que tenían una relación bonita porque luego dice Eli, hijo mío, no te llamé. Entonces, yo creo que sí Claro, hablaban. creo que cuando en realidad uno ha experimentado, es algo más personal, ¿no? El hecho de que Dios llama, Okay. Dios no necesita a veces una voz audible para llamar, pero en este caso, definitivamente lo que Samuel debe haber escuchado debe haber sido una voz audible. Sí, Pero sí, aún sí. siendo una voz audible y una voz a su corazón, era seguramente tan hermosa, pero a su vez que tenía que ser tan real que él solo pensó que era Elí. Pero como dice Shirley, algo especial era esa voz. Sí, porque nadie más estaba en el templo, más Elí y Samuel, entonces es obvio que pensaba que era la voz de alguien. Otra cosa es que él a lo mejor estaba dormido y cuando le despierta, ¿no?
Yo imagino que le despierta. Entonces, a veces cuando estamos despertando no tenemos tan claro la voz o algo, ¿no? Puede ser parte de la confusión. La segunda vez que Dios le habla, le dice lo mismo. Y Samuel dice, estoy aquí. Y viene Elí y le dice, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dice, hijo mío, no te llamé, vuelve, acuéstate. ¿Qué más aprendemos de Elí en ese instante de que no reconoce él que Dios está hablando al joven? Él nunca, en realidad, o no se sabe, no me acuerdo ahorita, cuándo habrá sido la última vez que Dios le habló a Elí, ¿no? Y ya eso quedó en el pasado, ya era una cosa que no era para estos días con Elí y Samuel, ¿no? Como vimos en la introducción, la última vez que le habló a Elí era un hombre de Dios que vino para decirle que iba a ser castigado él y sus hijos porque eran bien rebeldes. Entonces, era la última vez que le habló. Muchos años ya pasó. Sí, no sabemos cuándo pasó eso. Pues. Y luego, la tercera vez, le habla a Dios y la tercera vez todavía va Samuel para decir, estoy aquí porque me has llamado. Ciertamente podría haber hecho otra cosa Samuel en vez de ir a hablar con su maestro, ¿no? Podría haber gritado, ¿qué quieres, viejo? Ay, no. No, ojalá que no. ¿Qué más podría haber hecho Samuel en ese instante? Son 3 veces que le llama, en su opinión, le llama Elí, pero 3 veces va para decir, ¿por qué me has llamado? Se puede notar también la apacibilidad y la mansedumbre de Samuel, ¿no? Sí. Que es muy paciente y no se enoja porque está dispuesto, o sea, por su servicio. Wow. Por su servicio, o sea, no se enoja, no se enoja, su corazón está lejos del enojo, lejos del rencor, está dispuesto a servir sin importar la hora o las veces que sean necesarias. ¿Otra persona quiere comentar? ¿Qué más podemos aprender de Samuel? A ver. Estaba pensando que pudo haber decidido Samuel, no, realmente no me necesitas porque ya fui 2 veces, otra vez voy a continuar a dormir. Sí. Pudo haber pensado así Samuel. Sí. Pero no, estaba dispuesto a checar si es todo bien con Samuel, con Elí. Sí. Sí, es muy interesante que como dijo Luis, muy obediente, o no tenía flojera, por decir. Y luego, esta tercera vez, le da cuenta a Elí, y Elí dice, mira, si te vuelve a llamar, dile, habla Señor, porque tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y el Señor vino y se paró y habló como las últimas veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, tu siervo escucha. Es muy interesante que Elí le dijo, dile, habla Señor, tu siervo escucha. Pero Samuel contesta, cuando Dios le habla, Samuel contesta, habla, tu siervo escucha. No le llama por nombre al Señor. ¿Me puede explicar un poquito de eso? Nada más dice, habla, tu siervo escucha. No dice, habla Señor, pero dice, habla.
dice al principio de la historia que no conoce a Dios, ¿no? No conoció al Señor. Él no iba a fingir conocer al Señor. A ver, explica eso un poquito. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Ah. Sí, El yo. guapo. Más guapo. Más guapo. Ok. Él no iba a fingir que no conoce al Señor. Y pues, porque, por ejemplo, como él no lo conocía, y pues conoce el título del Señor y sabe que es un título así muy, muy conocido, pues. Así que él no lo iba a llamar si todavía no lo conocía. Y pues, él prefirió, porque, bueno, hay mucha gente que finge, pues, conocer al Señor y ser muy calientes cuando en verdad son fríos. Y pues, Samuel prefirió ser frío y no, pues, tibio. Muy interesante. ¿Qué más aprendemos de Samuel de que no le llama al Señor por su nombre? Es que lo que dice Jonathan es verdad, o sea, no lo conoce, ¿no? Y el no conocerlo está respondiendo a su transparencia de alguien todavía desconocido para Samuel, pero que por lo menos quiere expresar ante quién está respondiendo, pero no con el conocimiento de su Señor. A ver, dame un poquito más, Juan Carlos. Uno puede entender a Samuel desde una perspectiva que ya uno conoce al Señor y ya hay una actitud de respeto, de reverencia, de quién es Él. Pero Samuel podría ser un pequeño todavía, un joven, donde no tiene esa experiencia, no la ha visto en Elí, es una cosa totalmente nueva y por lo tanto todavía no llega a entender la grandeza de ese Señor, pero por lo menos quiere responder en una forma sencilla, por decir así. Dice algo muy interesante, no lo vio en Elí. No lo vio en Elí. Alguien ayúdame a entender un poquito esa parte. No lo vio en Elí. No vio que Elí conoció al Señor. ¿Yo? ¿Alguien? Ah, no, bueno, ya, yo ya no, ya. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Samuel? ¿Quería ser igual de Elí? Quería ser mejor, porque el alumno siempre quiere superar al maestro. Porque Elí tenía la confianza usar el nombre de Dios aunque no lo conoció. Y Samuel no lo usa. ¿Qué más aprendemos de Samuel por eso, pues? Es muy interesante, Juan Carlos. Gracias, porque es algo nuevo para mí ahorita eso, pues. No, lo que pasa es que Samuel está experimentando lo que para nosotros puede ser de repente un poco natural, el ver a otros y que ya te hablan de Dios. Para Samuel está rompiendo su esquema de vida porque no ha vivido con nadie, ni Elí, ni en el templo, lo que podría haber sido eso. El mismo Elí al día siguiente va a hacer cosas, va a hablarle. Quiere decir que hasta para Elí eso fue seguramente algo tan especial que por eso le dice esto. Y le dice Elí Señor, porque sí Elí puede entender ya de una manera diferente, pero Samuel todavía nunca, no lo primera vez.
También mencionaste que Samuel estaba siendo transparente delante de Dios. En esta historia vimos que hay personas como Samuel que no quieren fingir, sino que quieren caminar con Dios estrecho, están honestos con Él, no hipócritas. Sí. Hoy en día hay siervos, hay personas que quieren tener una relación así con Dios, estrecho, honesto, sin hipocresía. ¿Hay personas así? ¿Hay? Ya quedan pocos, pero sí lo hay. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay? ¿Qué tipo de persona es? ¿O cómo vemos esa persona? ¿Cómo podemos reconocer esa persona que quiere ser honesto con Dios, no ser hipócrita? ¿Qué cosas hace? Pues se le no ve en su sé. corazón. Ok, muy bien. Jeff. Ay, perdón. Que no se conformen con puros rituales, que Está van más bien. allá de puro ritual. ¿sí? Ah. Porque lo que Elí, tanto Samuel habían visto fue cumplir, hacer eso. Ya es algo dinámica donde Dios está hablando. Entonces yo digo que esas personas buscan ir más allá de, no parecer formalidad nomás. ¿Tú o alguien que conoce ha tenido un tiempo en su vida cuando decidió, quiero conocer honestamente a Dios, ser quien es y no ser una hipócrita? ¿Y quiere platicarnos un poquito de esa relación que tiene con Dios? Luis, a ver, ahí puede decir algo. A ver, Luis, Mm. te han nominado. Roberto. Sí, hermano, lo que pasa es que cuando uno busca no sé, es una opinión personal, ¿no? Cuando busca de Dios, como ya bien dijeron varios hermanos, no se va tanto por el ritualismo, sino busca romper esquemas, busca ser más natural y genuino delante de Dios. Sí. ¿No es cierto? O sea, ser hipócrita significa decir algo y luego no hacerlo. Pero Ok. ser genuino y natural es presentarse tal y cual como uno es delante de Dios. Y Samuel era eso, era genuino y natural. Y tenía un corazón limpio y firme delante del Señor. Ciertamente los rituales tienen alguna utilidad, ¿no? Claro, tiene utilidad, pero el ritual no lo hace y no lo es todo. En este caso, O sea, tiene su lugar, pero nunca encima de lo que es Dios mismo. Luis, ¿había un tiempo en tu vida cuando tú diste cuenta de que Dios es verdadero y quiere una relación honesta y que los rituales son no más un apoyo para conocerle y no es conocerle? repita su pregunta. Sí, había un tiempo en tu vida porque te nominó o te puso enfrente del pelotón de tiro, pues. Te denunció, pues. Había un tiempo en tu vida cuando tú diste cuenta de que pudiste conocer a Dios y querías conocerle en plenitud y no nada más por un sistema religioso. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, cuando uno conoce de Dios, dentro de su corazón tiene ese hambre y esa sed de conocer más de Dios. Es más, leyendo su palabra y estudiándolo te hace, digamos,
muy poco, necesitas más, 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 más. Es una hambre insaciable. Pero, y tú sabes que cuando uno se presenta delante de Dios, tiene que reconocer su pequeñez y Dios en su magnificencia, ¿no? Presentarse delante de Él genuinamente, transparentemente, pero con el respeto y la reverencia que Dios se merece. No sé si respondí la pregunta. Sí. Y cuando eso pasó en tu vida la primera vez, que verdaderamente esa hambre y sed de Dios y te satisfació Dios, ¿cómo te hizo sentir? Súper bien, súper bien. Y también quisiera agregar, como dijeron algunos hermanos, cuando Dios llamó a Samuel y Samuel pensó que era Elí, esa voz debió haber sido distinta y natural, un llamado amoroso, un llamado, no podría expresarlo directamente con palabras, pero un llamado amoroso, paciente, con calma, una voz de padre, de amigo, no lo sé, que hizo que Samuel despertara y vaya inmediatamente pensando que era Elí. Luis, te voy a seguir molestando, pues. ¿Cómo cambió tu vida cuando esa voz de Dios empezó a platicar? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, el cambio, hermano, es de a poco, ¿no? Uno quisiera cambiar su vida de un momento a otro, pero tu vida pasada te empieza a hacer contrapeso. ¿Cómo cambió mi vida? Cambió para bien, cambió para que su vida deja de ser su vida para reflejar la vida de Cristo. Y que otros vean, no en tus palabras, sino en tus acciones, que no eres tú, más es Cristo. ¿Y tú ¿Cómo eres cambió? pastor? Tú eres pastor ahorita, ¿verdad? No, hermano. ¿No? Soy un siervo del Señor, un hermano, un líder, se podría decir, pero no soy pastor. ¿Falta poco que sea pastor, Juan Carlos? Bueno, está en camino, está en su segundo llamado, todavía faltan 2 más. Luis, gracias por revelar tu vida, te lo agradezco. Ok, hermano. Una última pregunta para todos. Vimos en esa historia que Dios está buscando personas transparentes, honestos, pues, con Él. Okay. ¿Cómo nos puede ayudar esta historia si Dios nos habla y nos a través de su palabra o otra manera para hacer algo? ¿Cómo nos puede ayudar esta historia? Puedes hacer siempre. Adelante, Luis. Puedes ser 100% honestos con Dios. ¿Otra persona quiere comentar? Luis primero. Sí, nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos también tener los oídos prestos y el corazón dispuesto a servirlo, porque si Jesús, obedeciendo a Dios, perdió la vida, no digo que nosotros los vamos a perder, y no digo que nos neguemos a ello, no temamos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? O sea, está tener prestos los oídos al llamado del Señor. Seguro que no eres pastor, Luis. A ver, Angelina, ¿querías decir algo? Sí, me llama la atención que Dios persiguió en llamando a Samuel. A ver, di algo de eso. No, que una vez, segunda vez, tercera vez, hasta cuarta vez. No, Dios no dijo, ya no me conoce, adiós, voy a buscar otro hombre. ¿No? Dios persiguió porque ya escogió a Samuel. No, que este va a ser mi siervo, esto va a ser mi profeta en estos tiempos difíciles para mi pueblo.
ya Dios tenía algo planeado para la vida de Samuel y estaba persiguiendo, ¿no? Y va a cumplir su plan para la vida de Samuel. Sí, también interesante que menciones eso. La historia dice que vino el Señor, se paró delante, como había hecho varias veces, 3 veces antes, y le habló. Y sabemos que Dios es omnipresente, puede ser todo, ¿no? Pero aquí dice, se paró, se puso ahí, invirtió el tiempo en Samuel para hablarle. Es muy interesante, muy pesado. Es, Go ahead, sure. Adelante. es como, no había confusión de quién está él hablando, a quién estaba hablando. Era directamente a él. Y yo había estado pensando de algo del futuro que, como otros estaban diciendo, tener los oídos atentos a la voz de Dios y contestar como dijo Samuel, ¿no? Tu siervo, aquí estoy, soy tu sierva, ¿no? Pero también para que no, como decía al principio, para que no se escase la voz de Dios, como decía, ¿no? Se Sí, apague la lámpara. muy bien. Que no se apague la lámpara, que no se escaseaba la palabra de Dios. Wow. Sí. Wow, gracias, Sherry. Habla, Señor, tu siervo escucha. Johnny. Yes. Johnny, sí. Okay. Me gustó lo que decía Angelina, que pues él escuchó 3 o 4 veces antes de confirmar que era la voz de Dios. Y pues en ese sentido, pues yo me identifico mucho con él, porque la primera vez que el Señor me habló de algo, yo tenía 15 años y me habló a través de un sueño. Y en el sueño, pues yo no entendía pues lo que me quería decir. Y pues le decía, Dios, si tú me quieres decir algo, pues vuélvemelo a decir porque realmente no entendí. Y me habló una segunda vez, me dio un segundo sueño. Y dije, ok, Dios, creo que ya voy entendiendo lo que me quiere decir. Pero una vez más. Y luego me habló luego me habló otra vez con una experiencia viva y ya recibí la confirmación de lo que me quería decir. Y lo que me estaba diciendo es que me dio el don de discernimiento de espíritus. Y ¿Cuántos años tienes ahorita, Johnny? Yo tengo 20. 20 años, wow. Y bueno. Pues, sí. Y pues tengo un sentir muy fuerte que el Señor me quiere ocupar en ese ministerio, en el ministerio de la liberación. Ok. Pues esperamos que sí, que cumplan. Amén. Amén. Pues esta historia está en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. 1 a 10. Entonces, si lo quieren buscar y contemplar un poquito más, creo que pudimos habernos hablado otras 2 horas, ¿no? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender bien esta historia. Como tú nos amas tanto que estás dispuesto a ponerte delante de nosotros y hablarnos para que la lámpara de Dios no se apague en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan. Amén. 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 Vamos a